Saludos con todos en esta nueva entrega de La Voz del Día, con muchísimo gusto que nos acompañe y que siga compartiendo sus interacciones en cada una de nuestras redes sociales que están ahora a continuación. Nati, muchas gracias. Hoy en el programa de este martes seguiremos hablando de estos efectos postelectoral, de las repercusiones de lo que pasó el día domingo también, hablando de este voto facultativo o este voto que recibió una gran motivación, que quienes no están obligados a sufragar, pero sí motivados y enormemente salieron a cada una de las urnas para poder ejercer su derecho al voto. Los adultos mayores que, como muy pocos otros procesos, al menos que yo recuerde, salieron en esta forma a expresarse masivamente. En promedio entiendo que con respecto a la primera vuelta, se sumaron 200.000 nuevos electores. Entre esos, pues no se puede precisar cuántos de ese grupo corresponden a los adultos mayores, pero sí están en ese grupo quienes no votaron en la primera vuelta, y el voto juvenil también. ¿Cuánto incidió esta motivación, si se quiere, y también irradiar esta motivación a otros para que se movilicen para ejercer su derecho al voto y darle el momento del sufragio tanto a Daniel Noboa como a Luisa González? Lo analizaremos con Andrés Vázquez, ex subsecretario de Gobierno. Y también hablaremos con Auqui Tituaña, él es un líder fundador de Pachakutik, para también hablar sobre el voto indígena, sobre todo entender esta participación luego del acuerdo firmado entre Pachakutik y la Revolución Ciudadana, acuerdo condicionado, como abiertamente y públicamente lo dejó expresamente vía Zoom Leonidas Issa, condicionado con que si no se cumplía de llegar Luis a la presidencia, pues habría movilización y presión en las calles. ¿Cuánto significó este acuerdo para reflejarse en el voto indígena? ¿Hacia quién se fue mayoritariamente? Entendemos por los números que a Daniel Noboa, pero será con mayor claridad Auqui Tituaña quien tenga una precisión respecto a esta movilización del voto. Pues en fin, estos son los dos temas que hablaremos el día de hoy como adelanto del programa de este martes. Enseguida se suma Yanela, atentos entonces, nuestras redes también, y empezamos así. Bien, saludamos a Andrés Vázquez, ex subsecretario de Gobierno. ¿Se escucha bien, Andrés? Bienvenido. Qué gusto, tocayo. Gracias por la invitación y qué bueno poder analizar las elecciones en altavoz. Bueno, estamos contentos de recibirte y de poder, sí, analizar en parte lo que pasó el domingo, pero también este voto, no sé si inédito es el término, pero sí el impulso, la participación del sector de adultos mayores y quizás jóvenes que se sumaron a querer expresarse de una manera mucho más amplia que la primera vuelta en este momento electoral, crucial como fue el domingo para decidir dos tendencias, y así fue como se manifestaron. ¿Qué trascendencia encuentras tú se encontraba en el contexto electoral para que haya motivado que el adulto mayor se exprese como se expresó? Yo te diría, Andrés, sí es casi inédito. Yo he revisado si algún otro grupo demográfico, sea por edad, sea por género, sea por nacionalidad, se haya presentado en otras elecciones alrededor del mundo, y este es uno de los únicos ejemplos donde Ecuador, que tiene el voto facultativo para los mayores de 65 años, se presentaron de manera mayoritaria. Sería bueno poder medir esto, ¿no? Lamentablemente el CNE tiene ya la información procesada, pero no tiene la información estadística de cuántas personas acudieron realmente. Acá en Ecuador existen 1.800.000 ciudadanos mayores de 65 años que están empadronados, pero que no necesariamente tienen la obligación de votar.
¿Por qué también es diferente que en otras democracias como la americana, como la chilena? Porque acá el voto es obligatorio hasta los 65 años. Y por lo que se ve en redes sociales, por lo que ha cubierto la prensa, gracias al llamado a la acción de Alfonso Espinosa Los Monteros, pero principalmente de Carlos Vera, que vieron una gran oportunidad en este grupo etario, se llama y todo el mundo encuentra más adultos mayores votando en cada uno de sus recintos electorales. Entonces, creo que sí es algo bastante inédito, es algo bastante curioso, y yo creo que es algo que sí fue algo que incidió en el resultado, y eso se puede ver como el número de electores subió en la segunda vuelta, es decir, las personas votaron más, acudieron al sufragio más en la segunda vuelta que en la primera vuelta desarrollada en febrero. Hay una condición informativa mayor, si se quiere, una carga informativa vivencial mayor del adulto mayor de lo que ha estado experimentando en los últimos 70 años en el país, por ejemplo, para que frente a este escenario actual se volque a expresar su voto de la manera que lo expresó, a diferencia de otros grupos que si bien han experimentado estas sensaciones de restricciones de libertad y otros efectos que la tendencia de izquierda tiene, no han podido medir quizás con mayor precisión y vivirlo con mayor exactitud lo que otros grupos sí lo han podido experimentar. Sí, yo creo que esa es la clave, porque a la final, ¿por qué se hace el llamado a los adultos mayores? ¿Cómo sabía Carlos Vera, Alfonso Espinosa Los Monteros y los estrategas del presidente Noboa que iban a votar mayoritariamente por el presidente Noboa? A la final, esta gente que ha tenido tanta experiencia en la política, que ha visto durante tantos gobiernos, ha visto el desempeño de uno y otro, es mayoritariamente anticorreísta. Y eso es a la final el hecho que causa que se haga el llamado a la acción para que todo el mundo salga a votar y para que haya habido este desarrollo que ha sido sumamente particular. Y lo que es muy interesante es que había muchos analistas que decían, incluso por ejemplo de La Posta, el fundador de La Posta decía, se ve como desesperado y patético que hagan el llamado a las personas mayores a votar. La campaña de abuelitos al combate es patética, desesperada, y realmente fue todo lo contrario, sino que en verdad incidió en la elección. Y yo creo que eso también ocasiona que los exit poll, incluso con un margen pequeño de error que se había calculado, se hayan equivocado por bastante, porque de ese 1.800.000 adultos mayores salieron a votar muchos de ellos, y eso te cambió mucho las predicciones que se habían formulado. Justamente Luis Vivanco en su cuenta de Twitter, a propósito de lo que mencionas, Andrés, hace poco escribió que debo reconocer que me equivoqué, que mi análisis estuvo quizás apresurado y que sí, el voto facultativo incidió en el triunfo de Noboa. Como supongo, muchos también se equivocaron respecto a los resultados finales que se obtuvo con esa diferencia de más de 1 millón de votos que quizás no estaba en el cálculo o presagio o análisis de ninguno, o muy pocos al menos, pues públicamente no se hablaba de una diferencia tan abultada. Eso también habla de lo reflexivo, quizás, si cabe el término, del voto del electorado para quizás en último momento pronunciarse sobre lo que realmente quiere construir como nuevo país. Sí, y solo para terminar el tema de los adultos mayores, yo creo que es muy interesante poder analizar los testimonios. Por ejemplo, mi abuelo de 95 años de edad fue a votar en silla de ruedas, y así mucha gente que yo conozco que no había votado hacia algunas elecciones acudieron a votar, decían que tenían este llamado patriótico, y yo creo que es digno de destacar esa campaña promulgada sobre todo por el periodista Carlos Vera, y se nota que incidió. Acerca de las encuestadoras, yo creo que es terrible cómo se han jalado durante ya varias elecciones. Durante algunas elecciones, y antes le culpaban a una encuestadora en particular, pero ahora vemos que encuestadoras de lado y lado no solo subestiman, sino también sobreestiman las votaciones en primera y segunda vuelta. Y esta última, que tenía una muestra de 70.000 votantes, que es el exit poll de Telco Data,
si bien le daba la votación o la elección a Daniel Noboa por 4 puntos, porque había puesto 52 a 48, esto le faltó 8 puntos y decía que el margen de error era solo 0.5 con un universo más o menos de 70.000 electores que habían cogido la muestra. Entonces, yo creo que las encuestadoras van a tener un desafío gigante, que es cómo mejorar su metodología, cómo acercarse al ciudadano para que no les mienta. Puede ser que esto se deba mucho a un voto vergüenza, no hacia Luisa González como todo el mundo pensaba, sino un voto vergüenza hacia Daniel Noboa. ¿Por qué la gente que vota por Daniel Noboa no te dice que vota por Daniel Noboa? Y eso también tenemos que nosotros investigar posterior a la elección. Por supuesto que ahora todo el mundo sigue chuchaqui felicitándose por el triunfo, pero hay que ver por qué la elección le salió tan bien al presidente Noboa, y una de estas cosas es por qué se habían subestimado todas las encuestas, incluso las contratadas por el presidente Noboa, que manejaban a la interna, que le daban con 51-52%, y que nadie le había dado ese 55 o 56% que terminó sacando e imponiéndose sobre la candidata González. Referente justamente a los datos y encuestas que se han recogido, la tendencia de RC5, encabezada por Rafael Correa, Luisa González y otros voceros, han pues ya expresado públicamente que no reconocen los resultados. Sin embargo, otros militantes de la Revolución Ciudadana sí, como otros exmandatarios, jefe de la OEA, en fin. Pero ellos alegaban que nosotros teníamos 9 exit poll o 9 tracking poll, nos daban de 11, nos daban los números a favor, y eso es imposible que haya pasado. Estos números son imposibles que hayan pasado. Solo con decir que un tracking, un exit o un resultado a boca de urna, cuenta rápida, está equivocado, me sustenta el poder argumentar que se trata de un fraude, o yo tengo que salir con las actas en el CNE, con los debidos respaldos que justifiquen esta palabra que es tan poderosa y tan profunda y delicada en un momento de una elección tan tensa como la que se vivió? Por supuesto, el que alegue fraude tiene que demostrarlo con las actas, y además que todo el mundo se jactaba, incluso el correísmo liderado por Andrés Arauz, que tenían el mejor control electoral del país, y nadie avisó de ningún tipo de problema durante las votaciones. Es más, hubieron algunos disidentes a favor de la Revolución Ciudadana, y se había encontrado incluso con Fiscalía y las autoridades del caso participaron en algunos recintos electorales con boletas ya marcadas por la candidata González. Entonces, claro, ahora Rafael Correa está citando un exit poll de Maluk Research, que nunca en su vida ha aceptado nada, y que realmente es vergonzoso que le cite a este personaje que no tiene ningún tipo de metodología. Yo he visto cómo en Instagram él pone, hola, ¿qué tal? Llene esta encuesta, pero por supuesto, si sus seguidores son todos correístas, ¿cómo Luisa González no va a ganar utilizando las redes sociales de este personaje? Entonces, realmente hubo muy poca rigurosidad de las encuestadoras, pero esto no puede servir para decir hubo fraude de una u otra cosa. Y mire usted cómo la candidata González, que había salido a dar las declaraciones del fraude el día domingo, hasta ahora, martes a mediodía, todavía no sale con ningún tipo de prueba. Y todas las otras figuras del correísmo, que son autoridades seccionales, como lo es Pavel Muñoz, Aquiles Álvarez, Marcela Guiñaga, Paola Pavón, todos ya han salido a aceptar el triunfo de Daniel Noboa. Y también es en verdad preocupante cómo esa dictadura venezolana, Nicolás Maduro, sí sale a pronunciarse acerca de un posible fraude, sin conocer que ya están las actas de que además hay 11 puntos de diferencia, lo que equivale a más de 1.200.000 votantes, y otras figuras del progresismo a nivel mundial, como lo es Irene Montero de Podemos en España, como lo es Claudia Sheinbaum. Pero antes de dar esas declaraciones, ellos deberían analizar que ya se mostraron las actas, esa evidencia está en línea, y que realmente la OEA también ha manifestado que no ha habido ningún tipo de fraude ni interrupción de las elecciones. Entonces, yo sí demando que haya un poco más de responsabilidad de los políticos ecuatorianos. Salen con la justificación de que la Revolución Ciudadana antes ha aceptado las elecciones y ahora no lo vamos a hacer. No importa que la Revolución Ciudadana antes haya aceptado las elecciones. Ese es el deber que ellos tienen como un partido supuestamente democrático.
Si ellos pierden en las urnas, tienen que respaldar al presidente y tienen que aceptar su derrota. Entonces, es muy preocupante lo que se vive, Andrés, pero lo bueno es que la mayoría del correísmo al menos ya ha aceptado esa derrota que es innegable que se ha dado, ¿no? ¿Crees que, Andrés, que conjugaron en esta elección particularmente, a diferencia de otras, que los candidatos tienen muy marcadas sus estrategias y las cumplen casi al pie de la letra, pero por sus carriles para conseguir esos votos? Pero en medio de esta contienda electoral particularmente, juegan, creo yo, los aciertos de Daniel Noboa, pero también hay que darle un peso a los desatinos y desaciertos que tuvo la Revolución Ciudadana, enormemente, como creo no los ha tenido en otros procesos, y han sido muy marcados en esta ocasión, esta dispersión de vocerías, un lenguaje que no fue al unísono como fue en otras campañas, hablar indistintamente de tópicos que alarmaron a la población respecto al dólar, a los gestores de paz, a la vinculación con Venezuela, temas muy, pero muy sensibles que lo fueron dejando como que ahí libres sin poder contextualizar, o ya cuando intentaban contextualizarlos era muy tarde, pero quiero esa reflexión respecto a la incidencia de los aciertos de Noboa con los errores de la Revolución Ciudadana para lograr ese triunfo. Sí, excelente análisis, Andrés. Hay que ver, y es en realidad muy extraño, cómo una destacada asambleísta del correísmo como es Paola Cabezas no había recibido una instrucción de no tocar ciertos temas, como en su caso fue la dolarización y lo que ella llamó la ecuadolarización o dolarización a la ecuatoriana. Y después Rafael Correa y Patiño, en una entrevista, en una conversación en un medio ruso, conversan y vuelven a ahondar el tema de la dolarización, diciendo que la dolarización está perdiendo peso a nivel mundial y que tenemos que irnos alejando de ello. Después las brigadas de paz es un tema concertado por Luisa González, es decir, algún asesor fue a donde Luisa González y le dijo, saca esta propuesta. Entonces yo no entiendo los estrategas de la Revolución Ciudadana, porque una chisporoteada yo te acepto, pero esto fue error tras error, y no fue que seguían componiéndose después de haberlos cometido, era casi como si no quisieran ganar. Y a eso también va el hecho de que la Revolución Ciudadana no solo haya crecido muy poco, sino que mucha gente que votó por la Revolución Ciudadana en la primera vuelta, un correísmo blando, que como dice el analista Carlos Ferrín, tenía un voto prestado porque era un voto tal vez en contra de Daniel Noboa, se haya pasado de la primera vuelta a Luisa González a la segunda vuelta a Daniel Noboa. Entonces, mire cómo usted estas declaraciones súper fuertes, con mucho miedo, que le generó mucho miedo a la gente, tuvieron esta repercusión en la elección. Y el otro tema a analizar es el tema del debate. Los correístas y esta narrativa liderada por Andrés Arauz, Juan Pablo Jaramillo en Twitter, habían manipulado el mercado de apuestas Polymarket después del debate y decir, ella ganó el debate porque el mercado de apuestas de Polymarket lo dice así. Pero eso se notó que era claramente un esfuerzo concertado de subir el volumen de las apuestas para que le dé más posibilidades a Luisa González, y claramente después perdieron su dinero porque ya todos sabemos qué pasó. Pero en esa construcción de la narrativa de cómo había resultado el debate de Luisa González, yo decía, es muy preocupante cómo Luisa González, con este idioma de majadero, insultadora, prepotente, acercándose mucho al madurismo y a la ideologización característica que tiene la Revolución Ciudadana, yo creo que le asustó mucho al votante blando o al votante inseguro, que al final los debates son para esos indecisos, no para el voto duro. Entonces yo creo que hay que analizar que este debate fue una gran victoria para el presidente, que se mantuvo aplomado, que se mantuvo súper bueno, y los datos de Telco Data dicen eso. A la final la gente vio un Daniel Noboa presidenciable y la intención de voto también comenzó a subir muchísimo más en esa situación. Entonces yo creo que esos son los análisis que hay que hacer, ¿no? Las equivocaciones de Luisa de todo el correísmo, que son muy, en verdad yo no entiendo cómo tantos analistas y estrategas que tienen en esa campaña lograron que suceda, porque puede ser una u otra vez, pero fue muy repetitivo y es muy extraño, Andrés.
Finalmente, Andrés, quería tu conclusión sobre esta participación del ciudadano en este proceso electoral, que permanentemente la apatía está de por medio, el voto nulo está de por medio, que sí, obviamente estuvo expresado, pero esa distancia que el ciudadano de diferentes edades siente con la política y con el poder político ha sido cada vez más grande. Sin embargo, la expresión del pueblo en este proceso electoral fue decidida a querer expresarse en las urnas. Y yo anhelo que estas ganas de seguirse expresando con el civismo que se expresó se pueda seguir manteniendo en los sucesivos procesos electorales que tenemos aún por delante. Yo creo que a la final, intervención no solo de los adultos mayores, sino también de jóvenes que tienen el voto facultativo, de muchos ciudadanos que iban a irse por el nulo, pero que el día final deciden irse por el voto de Daniel Noboa, responde a una gran estrategia del gobierno de apelar al miedo de la revolución ciudadana. En realidad, muchos de los posts, de las publicaciones, de la estrategia, se vio en todos los errores que cometió la revolución ciudadana, donde ellos mismos evidenciaban intenciones de desdolarizar, de hacer estos grupos paramilitares. El novoísmo aprovechó eso, y mucha gente que yo tengo de conocidos que iba a votar nulo y que toda la elección estaba hablando de votar nulo, después terminaron votando por Daniel Noboa porque decían, no estoy tan convencido de Daniel Noboa, pero el miedo es uno de los conductores que más llaman al votante. Entonces hay mucha gente que se decide al último momento por ese miedo que la misma revolución ciudadana se dedicó a insertar en la población, al recordar cómo fueron esos 10 años de correísmo y sus nexos con el madurismo, pero también cómo Noboa utilizó eso como una estrategia política brillante, y eso logra también la mayor victoria contra el correísmo que habíamos visto alguna vez, e incluso en primera vuelta como el novoísmo por primera vez, con un presidente anticorreísta, logra sacar tantas curules en la asamblea. Entonces es muy interesante el fenómeno que usted indica, y yo creo que ojalá que la gente se siga involucrando más en la política. Todos los politólogos están de acuerdo con que más gente se involucre en la política, a la final lleva a una mejor democracia, y ojalá que sea así, que en las siguientes elecciones las personas sigan metidas, y no solo por miedo, sino también por compromiso, para investigar las opciones, para investigar la política pública que ambas opciones presentan. Pero realmente lo de esta elección fue inédito. Gracias, Andrés, por tus aportes esta tarde en La Voz del Día en Altavoz. Muchísimas gracias también, Andrés. Espero estar contigo pronto también. Que así sea. Andrés Bajones, ex subsecretario de Gobierno, con este análisis amplio sobre el voto facultativo, la participación del electorado y la incidencia de este voto facultativo en el triunfo de Daniel Noboa, además de la suma de los aciertos de Noboa y los desaciertos de la Revolución Ciudadana, para que coincidan en esta votación reflejada en la diferencia hasta el momento en más de 1 millón de votos. Habrá unos porcentajes ahí que irán variando con las actas inconsistentes que aún tienen que analizarse, pero más o menos 1.200.000 votos. Vamos a la pausa. Recuerde que estamos atentos a sus mensajes, sugerencias, acompañamiento en cada una de nuestras redes sociales, y que usted lo haga también de la misma forma con sus comentarios. Y estamos de vuelta con Nauki Tituaña, líder fundador de Pachakutik, hablándonos del voto indígena, el acuerdo logrado con la Revolución Ciudadana, que pues digamos que queda en el aire, o no sabemos qué tan en el aire queda. Veremos qué pasa en la asamblea luego de la derrota de Luisa González, y también qué futuro tiene Pachakutik luego del pronunciamiento hecho el día de ayer, reconociendo los resultados del triunfo de Daniel Noboa. Entonces, venimos enseguida con Yanela Villamar. Atentos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen.
Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían, no, me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Descubre la verdad a todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían, no, me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Yanela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Sabes que he intentado ponerme ya como que más colorcito, porque últimamente como que me veía que me faltaba producción. A ver. A ver, ¿qué Sí tal se ahí? ve, sí, hay más color, hay más color, se nota, sí.
Confirmado. seriedad, así, pose de entrevistadora. ¿Viste? Ahí estamos. Sí, un poco. No, está bien. Sí. Me falta todavía, me falta. En todo caso, amigos, recuerden por favor nuestras redes sociales para que ustedes estén pendientes. Por supuesto, también todo eso que estamos publicando es minuto a minuto, toda esta información a nivel nacional, internacional, deportes, la Fanesca que se viene. ¿Te gusta la Fanesca, Sí, me gusta Andrés? la Fanesca, me gusta. Sí. Sin bacalao, debo aclararlo, porque el bacalao no me gusta que contamine tanto el sabor a la sopa. Entonces, aparte, déjeme sin bacalao, sí, con empanaditas y todo lo que tú quieras alrededor, pero sin bacalao. Pero usted se toma alguna pastillita antes de la Fanesca o no, solamente se persina y dice, vamos. Tú dices que me va a caer bomba la Fanesca. O sea, por lo general. Por la edad dices. Por lo general, no lo dije yo, lo dijo usted, pero bueno. En todo caso, si se come la Fanesca, ahí la publica en redes, en historias, para reírme y saber. ¿Cómo no? Y desearle lo mejor. En todo caso, ya saben, por favor, nos siguen a través de todas nuestras redes sociales. Ahora bien, ¿qué te parece si continuamos con la segunda entrevista? Exacto, sí, perfecto. Por supuesto. ¿A quién tenemos para hoy, mi querido Andrés? Bueno, tenemos a Auki Tituaña, él es el líder fundador de Pachacutic. ¿Cómo está, Auki? Bienvenido a La Voz del Día en Altavoz. ¿Nos escucha bien? Sí, muy bien. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Así es, ¿cómo estamos? Bueno, coméntenos un poco, ya estamos en estas reacciones post-elecciones y precisamente queríamos saber cuál es la opinión de la comunidad indígena. El momento que la comunidad indígena votó, ¿estaban votando a favor de Daniel Noboa o estaban votando dándole la espalda a Leonidas Issa? ¿Cuál es su opinión al margen de esta situación? Yo creo que se juntan los sentimientos. Y quiero poner en primer lugar al Ecuador. Realmente creo que distinguimos el peligro que se venía con el socialismo del siglo XXI, que lejos de corregir acumula fracasos, acumula errores, demuestra ser un sistema excluyente, muy corrupto, injusto, dictatorial. Entonces pienso que el voto fue por el Ecuador. Y en segundo término, indudablemente, el respaldo al presidente Daniel Noboa. Y claro, la apuesta también es a que el gobierno nos conduzca en democracia, nos conduzca en libertad, respetando los derechos humanos, con un pensamiento humanista y con una visión de desarrollo nacional. ¿Y usted claro, cree? Se complementa el anticorreísmo, indudablemente. En todo caso, sigue también como que ese pensamiento de no querer que vuelva el correísmo al país. Efectivamente. El anticorreísmo se va consolidando. Tal vez aquellos que voten por el correísmo son aquellos condicionados a cargos burocráticos, algún dinero de algún proyecto o alguna extorsión, ¿no? O sean parte o cómplices de la corrupción, y por eso el seguimiento y la admiración a Correa. Pero la gran mayoría, pues, realmente tiene esta mirada distinta. Hay que elegir para el país un modelo democrático, un modelo de desarrollo y que todos seamos incluidos, No volver a la década saqueada, farreada, robada, de la que tenemos memoria, ¿no? Está tan fresco todo ese capítulo. Hay presos, hay prófugos, hay procesados. O sea, eso no puede simplemente decirse, como decía el presidente de Pachacuti, pasemos la página y no ha pasado nada. Hay que recapitularlo y obviamente tratar de enrumbarnos por otro camino. Auki, pero si se firmó un convenio, un acuerdo entre Pachacuti, la CONAIE y también el correísmo, ¿por qué si se firmó este acuerdo, si aparte hubo un evento, las reacciones del pueblo en las votaciones, en los resultados, tanto en la Sierra, Amazonía, pocas fueron las provincias de la costa que no reflejaron ese voto totalitario apoyando a Luisa González? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde es que hay esa fractura si se supone que se estaba mandando un mensaje comunicacional, un mensaje diciendo, sí, estamos apoyando toda la comunidad indígena, pero precisamente donde se centra la comunidad indígena no se mostraba ese apoyo? No, es un acuerdo entre las cúpulas.
definitivamente el error de Leonidas Issa es no haber escuchado el planteamiento de las bases, las decisiones y resoluciones de las bases, de tal manera que se demuestra obviamente ya en la conducta, en el voto, que rechazan esas políticas y esas prácticas de acuerdos entre las cúpulas y que obviamente se tiene que respetar la decisión de las mayorías. Yo esa firma de acuerdo lo grafiqué como una segunda derrota, porque la primera fue la convocatoria que hicieron, Leonidas Issa a la cabeza, para apuntar a las izquierdas, de tal manera que no pudieron ponerse de acuerdo en nombrar a un candidato o a un binomio que les represente a las izquierdas, y tuvieron que ir con una docena de candidatos de las izquierdas. Ya eso fue el primer fracaso. Este segundo pues es más notorio todavía, porque usted ve los resultados en las provincias de la Sierra, de la Amazonía. Hay una total votación a favor de Daniel Noboa, y ese es un rechazo a Issa, un rechazo al correísmo y obviamente una apuesta por el Ecuador. Ahora, usted está indicando que la comunidad indígena no se siente representada por Leonidas Issa, y si es así, tomemos en cuenta que él fue electo presidente de la CONAIE en el 2021. El plazo o el periodo ya venció en el 2024. ¿Qué pasa dentro de la CONAIE bajo lo que usted sabe? ¿Por qué no se llevan a cabo estas nuevas elecciones? ¿Qué está pasando ahí dentro? Yo entiendo que hay un afán y un cálculo personal. Debió renunciar, inclusive, así lo señalaban algunos dirigentes de provincias, en el sentido de que para ser candidato a la presidencia tenía que salir de la organización como es la CONAIE. Pero él pidió simplemente licencia y ahora está en funciones prorrogadas, y por eso se escucha con voz de esta última semana, especialmente a raíz de su fracaso en el intento de ir con el correísmo, pues están pidiendo que renuncie o que se le destituya y que se puedan democráticamente nombrar a las nuevas autoridades de la CONAIE. Yo creo que eso se va a acelerar. Si tienen un poquito de dignidad y de conciencia, van a tener que salir pronto de la organización y permitir que nuevos cuadros puedan asumir. Y obviamente hay también una tendencia de que ya es el momento de que una mujer dirija la CONAIE. Podría ser una alternativa, y esperemos que ese cambio pues permita un diálogo amplio, democrático, transparente con todos los gobiernos, con todas las corrientes, pero en función de un proyecto que beneficie al Ecuador y dentro de este beneficio pues también a los pueblos y nacionalidades indígenas. Sobre el futuro en la Asamblea Nacional, ¿cree Auqui que este acuerdo inicial no se verá reflejado en lo que va a ocurrir en la Asamblea? Porque supongo esto también formaba parte del acuerdo extendido que inicialmente se procuraba con la RC5, quienes lo firmaron, los movimientos Pachacutic. ¿Se revelará que aún hay un fraccionamiento en la Asamblea con la conformación de la mayoría que ya sigue buscando ADN? ¿Dejarían un poco al margen, más solitaria, a RC5? ¿Tendría RC5 un margen de acción para seguir con los aliados Pachacutic como en su momento se había pensado o ideado? Y dentro de su reflexión, Auqui también incorpore este último comunicado de Pachacutic del día de ayer, en donde desconoce, más bien certifica la validez del triunfo de Daniel Noboa en línea contraria a lo que la RC5, al menos sus máximos dirigentes, han expresado. Fíjese cómo el pacto les dura tan poco, ¿no? Un pacto simplemente electoral, ni siquiera electoral. Pienso que el pedido de renuncia y de cambios urgentes en Pachacutic también se están escuchando. Y claro, mientras sus aliados principales dicen vamos a reclamar, vamos a exigir el conteo de votos, Pachacutic ya está reconociendo la validez del triunfo de Daniel Noboa. Entonces ahí va a haber una fractura y va a durar poco. Realmente ni siquiera llegaban a la luna de miel en este pacto que estaban haciendo apresuradamente de última hora, pues
las cúpulas de RC5 y de Pachacuti. Y yo además denunciaba, en un video nos hicieron notar cómo ni siquiera los actores principales firman el documento, ¿no? Simulan de hecho con la plaza, con la militancia lejos, en la mesa principal pues simulaban firmar y realmente no firmaron. Con un agravante que Leonidas Issa condiciona ese acuerdo, ese acercamiento con el no cumplimiento, inmediatamente iba a convocar movilizaciones, presiones para que se cumpla, y unos acuerdos que la viabilidad era prácticamente imposible realizar. Insisto, Auqui, observa que el resquebrajamiento y este divorcio antes de la luna de miel también se reflejará en la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que sí, que la presión que va a haber de trabajar por el Ecuador a los diputados o asambleístas electos por Pachacuti, pues les darán lineamientos que puedan apoyar proyectos de ley y presentar proyectos de ley que vayan en beneficio de los ecuatorianos y de los pueblos y nacionalidades. Así que confiemos mucho que también exista la capacidad de diálogo y de negociación política transparente desde el lado del gobierno, pues, y tender estos puentes que tanta falta hacen y que pudieran contarse con los votos para poder gobernar y transformar al Ecuador. Aunque finalmente, ¿qué es lo que le pide la comunidad indígena al presidente reelecto Daniel Noboa en este periodo? Bueno, es un político joven y obviamente la realidad de los pueblos y nacionalidades no la va a dominar y a conocer a profundidad, pero tiene buena intención y esa apertura indudablemente tiene que notarse no solo en una secretaría, ¿no? Porque a ratos todos los gobiernos tratan para congraciarse con el voto indígena, crean una secretaría, un consejo de desarrollo. Ojalá las políticas sean transversales en todos los ministerios: salud, educación, agricultura, turismo, ambiente, sectores estratégicos, el tema de cooperación internacional. Todos los temas que deben estar en la agenda de un gobierno y obviamente con la participación de los principales actores. Ese es mi criterio y obviamente tener cuidado de estos mercaderes de la política, porque recordemos que después de cada levantamiento habían beneficiarios, nombramientos burocráticos, se pusieron puntos que no eran los principales en el reclamo y en la demanda, y obviamente una auditoría no vendría mal, ver en los ministerios cuántos proyectos, cuántos recursos se dieron a ciertos dirigentes, cuántos nombramientos de cargos se dieron a ciertos dirigentes a pretexto de representar al pueblo indígena, ¿no? Pues eso hay que irlo eliminando para tener una verdadera democracia. Bien, Auqui, agradecemos su participación aquí en La Voz del Día, esperamos tenerla en otra ocasión y que por supuesto todas esas decisiones que se estén tomando dentro de Pachacuti, usted las informe aquí en La Voz del Día en Alta Voz. Gracias. Muchas gracias. Una buena tarde. Una buena tarde igualmente. Así es, amigos. Recuerden que los extractos más importantes de esta entrevista la pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. ¿Viste? Qué bien, qué precisión, por favor. ¡Qué nivel! Una precisión mejor que la de un cirujano ahí. Bien. No sé. Bueno, sí, estuvo muy preciso. Ya, okay. En todo caso, nos pueden encontrar en X, en YouTube como Altavoz_EQ, en TikTok como altavoz.es. Ya mismo llegamos a los 140,000 seguidores. ¿En TikTok? Así es, por si acaso. En Facebook estamos como Altavoz.es y en Instagram como Altavoz.EQ. Ya venimos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen.
A todo volumen, con invitados expertos en los temas que te interesa conocer. Experiencias y perspectivas sin filtros. Hubieron jueces que por dinero son capaces de cualquier cosa. Y más vale, la Asamblea perdió una oportunidad de poder también hacer su trabajo. Es un recinto donde reina la ignorancia. Somos Altavoz, la verdad a todo volumen. Nuestra misión no es solo contarles las noticias. Esa dictadura que tenían, no, me dejaban los 12 años. Eso lejos de ayudar, entorpece. Nuestra misión es contar la verdad en Altavoz. El testigo que consiguió al testigo falso también fue asesinado. Los contratos dicen que no se pueden poner radares en curvas y pendientes. Entonces, ¿por qué los pusieron en curvas y pendientes? Pero hubo tanta insistencia por parte de Rafael Correa y acepté que sea Jorge Glass. Somos Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés informado de primera mano de todos los acontecimientos del país. Estamos listos en una nueva entrega de La Voz del Día en Altavoz. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Pero no estaba en el... Sí, lo sé. Ajá. He venido para quedarme. De lunes a viernes un café con JJ para contarles la verdad a todo volumen. Bueno, bienvenidos. Gracias. Estamos de vuelta, amigos, y bueno, lamentablemente tenemos que informar una noticia un poco triste, pero bueno, este espacio se lo voy a dejar a Andrés porque él la conoce, o la conoció mejor que yo. Sí, tú en alguna medida también, y muchos de ustedes quienes han seguido una amplísima trayectoria en la televisión nacional de Anita Bulhovacic, quien falleció hoy a los 66 años de vida. Anita pues ha dejado una estela, enorme estela de gran producción nacional, de humanidad, de profesionalismo como directora de contenidos, como productora, como actriz, como conductora, en todos estos casi 40 años de trayectoria que dejó aquí, que empezó de alguna forma en Argentina desde muy pequeña y se consolidó acá a través de sus primeros pasos como comunicadora en varias radios y luego en la televisión ecuatoriana. Un paro cardíaco terminó con su vida y evidentemente muchos sienten muy cercana, la sienten muy cercana a Anita por los años de vigencia en la televisión ecuatoriana que ha formado parte de sus hogares, y apena muchísimo esta partida, a quienes tuvimos la oportunidad de no solo de trabajar con ella, sino de entrevistarla y conocer de cerca su gran aporte como ser humano, que es con lo que yo finalmente y muchos espero se queden de esta gran profesional y gran mujer. Así es, sin duda alguna nos quedamos los ecuatorianos con el recuerdo de ella, de lo que hizo para la televisión y la producción nacional, sin duda un referente para jóvenes como yo que estamos ingresando en este bonito mundo de la comunicación. Un abrazo para todos sus familiares, para los que fueron sus compañeros de trabajo también en TC en algún momento, y también vale destacar todo el legado que ella ha dejado. Amigos, por favor, para su esposo Nerio David, para sus hijas, sus hijos también. Así es, por favor recuerden nuestras redes sociales, para que nos sigan, para que estén informados, para que también vean todos los extractos más importantes que tenemos de las entrevistas que realizamos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias, Andrés. Thank you.